proyecto integrador, ¿ok? Entonces, pues ya, ahora sí que terminamos esta unidad y ya nos vamos. Creo que va a haber un receso, pero no estoy 100% seguro. La verdad es que Ok. eso lo tiene que decir la tutora o el tutor. Creo que en este grupo hay tutor. Eso nos lo va a decir él, ¿no? Si hay receso o vacaciones. Pero bueno, hay que recordar, les decía, esta es la última semana, son los dos últimos, trabajos. Entonces, vamos a ver la plataforma. Aquí tenemos esta parte que es el último bloque. Ustedes, para poder ver este bloque, debieron de haber resuelto estos dos cuestionarios. Fue muy importante. Si no pueden ver la semana 4 es porque no los resolvieron, pero yo creo que aquí todo el mundo lo resolvió. Y si ustedes ven también en la semana 4, todos los recursos que están son de las semanas anteriores. Es decir, en la semana 4 nunca va a haber materiales nuevos. Siempre es un recuento de las 3 semanas anteriores. En realidad, todos los cursos de prepa en línea funcionan así. O sea, tienen ustedes tres unidades en donde se desarrollan los aprendizajes esperados y después viene la semana de integración. La semana de integración solamente es para repasar y para aplicar lo que hemos aprendido. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué el proyecto integrador tiene tanto valor, ¿no? Hay que recordar que tiene casi el 40% del valor total de la calificación. ¿Por qué sucede así? Justamente es así, porque en el proyecto integrador no es que sea el examen final, ni es que sea exactamente la evaluación final en el sentido tradicional de la palabra. Sí es la evaluación más importante, porque se supone que es el trabajo en el que ustedes demuestran que ya pulieron todos los detalles que tuvieron en las 3 semanas anteriores. Si en las 3 semanas anteriores ustedes tuvieron observaciones acerca de las premisas, la conclusión, acerca de cómo citar correctamente, etcétera, se supone o se espera que en este trabajo final ustedes cumplan ya con todos los criterios que se les indicaron. Entonces, siempre va a ser así en todos los módulos de prepa en línea. Y yo lo que les he comentado en otros grupos es que en prepa en línea no es difícil sacarse 10. Bueno, la calificación de expertos. Y no es que sean muy fáciles las actividades y todo eso, pero en prepa en línea está muy estructurado. O sea, hay indicaciones. Las indicaciones te dicen lo que tienes que hacer. Si tú las cumples, vas a obtener una muy buena calificación. El problema es cuando no las cumples. Si te dicen, tienes que poner 5 fuentes de información y tú pones 3 o pones 4. Es que puse la mayor parte de las fuentes de información. Bueno, pero no pusiste las 5. Entonces, como no pusiste las 5, punto menos. Si te pide un párrafo de 6 líneas y tú pones 2, pero es que está muy bien escrito, es que no tenía más que decir. Qué padre, pero la indicación dice que tienes que poner un párrafo de 6 líneas y si no pones las 6 líneas, puntos menos. Entonces, esto sí se los quiero dejar muy claro, porque a veces en este sistema como que la comunicación entre los asesores o las asesoras y los alumnos no es muy fluida, porque lo hacemos mucho a través del chat. Y por eso es que yo quería que esta sesión la tuviéramos así, para que ustedes pudieran preguntar todo lo que siempre quisieron conocer sobre prepa en línea. ¿Por qué? Porque no es nada del otro mundo. O sea, realmente si seguimos las indicaciones como están, no vamos a tener ningún problema. Y esto va a ser igual con cualquier asesora, con cualquier asesor. Porque nosotros lo que nos basamos es para calificar en lo que se llama la rúbrica de la actividad. Ahorita vamos a ver un ejemplo de la rúbrica que seguramente ya ustedes la han visto,
pero de todos modos lo vamos a ver y a platicar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta famosa rúbrica? Porque los asesores y las asesoras no calificamos las actividades que ustedes nos presentan nada más, ahora sí que con nuestros criterios, ¿no? Yo creo que este alumno sí sabe, o a mí no me gustó el trabajo de esta alumna y entonces ya le pongo menos calificación. No, no funciona así. Nosotros tenemos una rúbrica que es como un listado de todo lo que tiene que cumplir el trabajo. Si el trabajo lo cumple, van a tener puntos más. Si el trabajo no lo cumple, van a tener puntos menos. Entonces, esto sí es muy importante que lo tomen en cuenta. Porque si ustedes siempre consultan la rúbrica y dicen, a ver, antes de enviar la actividad, ¿mi actividad cumple con esto de la rúbrica? Sí, 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 sí. Entonces sí, ustedes también van a tener un amparo porque le van a poder decir a las asesoras y a los asesores, ¿por qué me calificó mal? Si aquí dice que tiene que tener un párrafo de 6 líneas, 5 fuentes de información, bla, 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 y todo eso lo cumple en mi trabajo. ¿Por qué me pone menos calificación? Y también ustedes van a tener la seguridad de que si no obtuvieron una buena calificación, es porque en la rúbrica hay algo que ustedes no tomaron en cuenta. Entonces eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Entonces ya sabemos dos cosas importantes. En la semana 4 nunca hay conocimiento nuevo. Siempre es puro repaso. Siempre es solamente demostrar que ya aprendimos todo lo que pues tenemos que aprender en las 3 primeras semanas. Segundo punto, que los materiales de la semana 4 siempre son repetidos. Todos estos materiales los pueden encontrar en las 3 semanas anteriores. Entonces, realmente ya no tienen que leer todo. Tienen que fijarse qué es lo que les va a servir para las actividades integradoras. El punto número 3 de esto que estamos diciendo, la rúbrica es lo más importante. Porque si ustedes cumplen sus trabajos conforme a la rúbrica, entonces no van a tener malas calificaciones nunca. Bien, ahora vamos a ver, una vez que ya vimos estos elementos, vamos a ver que esta semana es del 11 de julio al 17 de julio. Vamos a ver, Sandra nos mandó un mensaje, ok. Muy bien, está bien, no hay problema, Sandra. En la noche subo la grabación. Ahora, nosotros tenemos en las actividades, obviamente, nuestro foro aprendiendo de siempre. En nuestro foro aprendiendo tenemos ahora nada más una pregunta muy sencilla que dice, ¿qué parte de lo que aprendimos durante estas 4 semanas consideras que te va a servir para aplicar en tu vida diaria y por qué? ¿No? Entonces la pregunta es muy sencilla. Nada más es pensar un poquito sobre realmente si nos va a servir lo que aprendimos o no nos va a servir, ¿no? Y obviamente es una pregunta para reflexionar. O sea, si nosotros pensamos que no nos va a servir para nada lo que hemos visto, entonces lo podemos decir, porque eso también es un indicador así de, pues, que hay que corregir algo, ¿no? Pero siempre recuerden que cuando damos una opinión aquí en este tipo de cursos, tenemos que explicar por qué, ¿no? Si yo digo, no, pues no me va a servir porque no le encontré ningún sentido, porque la verdad es que a mí eso del diálogo y la argumentación, pues no me sirve para nada, ¿no? Yo resuelvo las cosas de otra manera, pues adelante, ¿no? Entonces es importante compartir nuestras experiencias y ver qué es lo que tenemos que decir cada quien. Entonces el foro aprendiendo pues está muy sencillo, ¿no? Obviamente ese foro pues no se califica, nada más es una cosa que utilizamos para socializar y para reflexionar sobre los aprendizajes que tenemos cada semana. Ahora en las actividades tenemos 5 actividades. De esas 5 actividades, 3 actividades, las actividades formativas 7, 8 y la autoevaluación son cuestionarios, ¿no? Esos nosotros los asesores no tenemos ninguna injerencia,
por decirlo de alguna manera, es decir, nosotros no lo calificamos. Estos cuestionarios se califican solos. Y son cuestionarios de opción múltiple, son cuestionarios también que solamente manejan un nivel de comprensión, digamos, intermedio, es decir, se trata de que ustedes hayan aprendido o hayan interiorizado o se hayan memorizado algunos puntos importantes de la información que se dio a lo largo del curso, ¿no? Entonces, todas son opción múltiples y una vez que se califican, solo hay un intento. Una vez que se califican, la calificación ya se queda así. No se puede volver a hacer, no se puede corregir, no se puede borrar y rehacer. Esos nunca, nunca, nunca los van a poder repetir. A menos que sea una situación muy extraordinaria y tengan que acudir con la tutora y luego la tutora mande una carta a la coordinación y la coordinación borra el cuestionario y se vuelve a abrir, pero esos son casos como que suceden una vez cada 100 millones, ¿no? Casi, casi. Porque la verdad es que no hay causales generales para volver a abrir uno de estos cuestionarios. Entonces, de estos nos quedan dos actividades, que son las actividades que realmente evalúan sus habilidades y sus destrezas ya finales, ¿no? Empezamos con el foro de integración. ¿Qué vamos a hacer en el foro de integración? Bueno, en el foro de integración tenemos que participar 5 veces. 5. Si participamos menos, entonces no hay buen puntaje. Si participamos más, no importa, porque solo se consideran 5. Entonces yo puedo participar 15 veces y de todos modos nada más se me van a contar 5, porque son 5 las que aparecen en las instrucciones. Si participo menos, entonces sí empiezan a descontarse puntos, porque lo mínimo son 5 participaciones. Ahora, una pregunta que seguramente se han hecho y que me adelanto de una vez. Si contesto mis 5 participaciones, ¿ya tengo el 100? No, para nada. Tener las 5 participaciones es el piso mínimo para poder acceder a una calificación. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces pensamos que por haber cumplido con las 5 participaciones, ya tenemos por lo menos la calificación aprobatoria, y no es así. Pueden ocurrir detalles importantes que no permitan que demostremos que hemos aprendido las habilidades que se están evaluando en este tipo de actividades. En el caso del foro, es muy claro que lo que se trata es, por una parte, el poder argumentar y por otra, el poder establecer un diálogo, aunque sea de forma escrita, con otra persona. Ahorita vamos a entrar en detalles. Nos pregunta Doris, dice, ¿también hay que revisar su rúbrica? Ok, en todas las actividades, generalmente en las actividades de integración, hay una rúbrica. En el foro no hay excepción. Si ustedes ven en la parte de hasta abajo de las indicaciones, dice consulta la rúbrica para conocer cómo se evaluarán tus participaciones. Ahí es donde les digo que hay que tener cuidado, ¿no? Si nosotros ponemos aquí la cuestión del mouse, vamos a poder descargar la rúbrica. Y ahí se está descargando. Y aquí es donde vemos los criterios, ¿no? Todos estos criterios son los que se toman en cuenta para calificar su actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el primer punto? Dice, realiza 5 o más. Vamos a subirle un poquito más el... Fíjense bien, ¿no? Para poder ser calificadas o calificados como expertos, tienen que realizar 5 o más aportaciones en las que se incluyan los siguientes elementos. Responder a la pregunta detonadora,
escribir sobre el avance científico que seleccionaron, explicándolo desde lo que dice una disciplina, refutar a uno de sus compañeros, indicando por qué el avance científico que eligió no es el mejor, defender su postura y responder con argumentos a quienes haya refutado en su aportación o confirma la aportación de alguno de sus compañeros cuyo avance considera benéfico. Redacta un párrafo donde selecciona los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por sus compañeros y menciona por qué lo considera así. En la parte actitudinal, por ejemplo, atiende en su totalidad a las instrucciones para participar. Maneja con cortesía y muestra apertura a las aportaciones de sus compañeros. Sus opiniones son originales y cite y referencia en caso de que retome información de fuentes. Organiza la información de manera clara, coherente y precisa. Atiende las normas para la comunicación de entornos virtuales. El producto entregado no contiene errores en sintaxis, ortografía o puntuación. Ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Proporciona su opinión con argumentos sobre si está de acuerdo o no con las aportaciones de uno más de sus compañeros. Sus aportaciones promueven el diálogo y la generación de conclusiones sobre el tema. Aplica la argumentación para opinar a favor o en contra de diferentes posturas. Reconoce la importancia de la investigación para comprender problemas y argumentar posturas. Aprecia, da importancia y deduce la perspectiva de cada argumento y el suyo, y llega a acuerdos sobre los problemas de su entorno mediante el trabajo interdisciplinario. Entonces, como ven, pues esto es el tope máximo, y de ahí pues para abajo, ¿no? Si empiezan a tener menos participaciones, si no utilizan argumentación de forma adecuada, etcétera. Entonces, bueno, todo tiene rúbrica, ¿no? Hay que revisar. Ahorita vamos a ver, ya vimos aquí en el foro dónde está la rúbrica para que la consulten. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el foro? Pues en realidad es algo muy sencillo. Hay una pregunta detonadora que dice, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Aquí hay que tomar en cuenta algo importante. Científico no es equivalente a tecnológico. Ese es el primer punto. Si nosotros mencionamos, por ejemplo, la máquina de vapor o la electricidad, eso no es un avance científico, es un avance tecnológico. Entonces hay que tener mucho cuidado entre lo que es un avance científico y lo que es un avance tecnológico. Aquí estaría muy bien que ustedes compartieran en el chat sus, pues lo que consideran poner en el foro para que veamos si es un avance científico o es un avance tecnológico. Ese es el primer punto, ¿no? Luego, una vez que hemos pensado en esta pregunta y decimos, pues yo creo que es este el que yo considero, voy a empezar por ahí respondiendo esto. Tenemos que realizar 5 participaciones. La primera. En la primera tenemos que responder efectivamente a la pregunta ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Y hay que recordar en el por qué, dar explicación de el motivo o la razón por la que consideramos que es el mejor avance científico. Hay que argumentar. Recuerden que en el argumento aquí, en esta parte del argumento, ya no vamos a usar esta división de premisas-conclusión. Se supone que esto ustedes ya lo tienen claro. Entonces, ya lo que procedemos es a escribir directamente, porque yo considero que esto ha implicado que se hayan salvado tantas vidas, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? O porque yo considero que esto ha mejorado nuestra calidad de vida, en el caso de cualquier otro avance científico. Entonces,
Doris nos dice que, por ejemplo, ella consideró el caso de la vacuna. Me parece que el caso de la vacuna sí es un avance científico, por lo menos en sus orígenes, ¿no? En los orígenes del estudio de la vacuna, sí se aborda desde una perspectiva científica. Hoy en día, la elaboración de vacunas ya no tiene esta perspectiva científica, sino tiene algo que denominamos una perspectiva tecnocientífica. Es decir, imagínense cuando se aprendió, los primeros seres humanos aprendieron a hacer un queso. Aprendieron a hacer queso, ¿no? O sea, ellos ordeñaban a las cabras, ordeñaban a las vacas, y de repente alguien tuvo una idea brillante y empezó a experimentar qué era lo que podía hacer con la leche, si la cuajaba, si la hervía, si bla, 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 bla. Estaba haciendo una investigación que podríamos denominar científica, ¿no? Estaba experimentando. Pero después aprendió cómo hacer el queso. Entonces, lo que les dijo a sus compañeros de tribu o de pueblo o de ganaderos o lo que sea, fue cómo hacer ese queso, ¿no? Pues mira, te doy la receta. Ordeña la vaca, pon a hervir el queso, déjalo cuajar, deja que se corte un poco, ponlo en un molde, etcétera. Y le dio una receta de cómo hacer el queso. A eso ya no es ciencia. O sea, eso ya no es ciencia, ya es técnica, puramente técnica. Ya no es, ya no está dentro del ámbito científico. Porque ya lo que les estamos dando es una receta para que hagan lo mismo que nosotros ya aprendimos a hacer. Entonces sí es importante tener también claro que en el contenido o en el aspecto científico hay una diferencia entre el momento en el que estamos investigando y estamos haciendo ciencia y el momento en el que ya no. Ya descubrimos lo que tenemos que descubrir, nos sirvió y vamos a hacer un recetario de cocina para que la gente aprenda a hacer vacunas, para que la gente aprenda a hacer medicinas, para que la gente aprenda a utilizar una técnica, por ejemplo, en cirugía. Esto también aplica para esta parte de la medicina, ¿no? La cirugía en un principio pues tiene que investigar desde el punto de vista científico para qué funciona un órgano o cómo funciona un músculo, cómo se puede operar sin dañar, cómo se puede reparar. Eso es ciencia. Pero en el momento en el que el descubridor dice, miren colegas, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una cirugía de rodilla, tienen que aplicar esta técnica, tienen que hacer esto e inyectarle al paciente esto, ponerle compresas, hacer eso. Ya ahí ya no es ciencia, es pura técnica. Y lo que estamos enseñando ahí solamente es técnica. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Parece que se traba de repente un poco el internet. De todos modos, esta parte se está grabando. Esperemos que se mejore la señal porque ciertamente hay problemas con la transmisión debido al clima que hemos estado experimentando en los últimos días. Entonces, bueno, decíamos que en la primera aportación hablamos de lo que es el avance científico y por qué, ¿no? ¿Cuál es el mejor avance que consideramos y por qué? En la segunda aportación describimos los beneficios que el avance científico que seleccionamos ha generado. Explícanos desde lo que dice una disciplina, ¿ok? Entonces, en la segunda aportación, lo que necesitamos es dar, en la segunda aportación lo que necesitamos es explicar cuáles son los beneficios que nosotros consideramos que son pues los que ha tenido este invento o este desarrollo científico. En la tercera participación lo que tenemos es que refutar a uno de nuestros compañeros. Sí. Profesor, no tiene buen internet, se traba mucho.
Ah, ok, ok. Ahorita, ¿están escuchando ahorita o no? ¿Ahorita pueden escuchar? ¿Sí? Ah, ok. Sí, Creo que si apago la cámara, ya se escucha mejor. Gracias. Ok. Entonces decíamos que 5 aportaciones. En la primera seleccionamos el mejor avance científico y explicamos por qué consideramos que es el mejor. Recuerden que hay que explicar, ¿no? O sea, no nada más, no nada más, pues mencionar el avance científico, sino que sí tenemos que explicar por qué lo consideramos como el mejor. En la segunda aportación, lo que tenemos que escribir son los beneficios que nosotros encontramos en este avance científico. Y los tenemos que explicar desde lo que dice alguna disciplina. Por ejemplo, si nuestro avance científico son las vacunas, pues tendremos que explicar desde la biología o desde la medicina cuál es el beneficio que ha logrado tener el desarrollo de las vacunas, ¿no? O sea, no nada más desde lo que nosotros creemos, sino ahora apoyándonos en una disciplina. Y aquí obviamente lo que tenemos que hacer es utilizar alguna fuente, ¿no? Por lo menos una lectura, aunque sea breve, aunque sea pequeña, pero que sea de una fuente confiable. En nuestra tercera participación, decíamos, tenemos que refutar a un compañero o a una compañera. ¿Qué significa esto de refutar? Bueno, vamos a suponer que nosotros seleccionamos el tema de las vacunas y ya explicamos, ¿no? Entonces alguien puede venir a decirnos que no considera que las vacunas sean el mejor invento porque es mucho mejor invento o mucho mejor avance el desarrollo de los antibióticos, ¿no? El desarrollo de los antibióticos ha tenido pues más, pues un índice de salvar vidas mucho más grande, ¿ok? Entonces, alguien puede decir, bueno, sí, las vacunas están padres, pero en realidad lo que sí funciona, pues son los antibióticos, ¿no? Eh, a ver, dice, creo que, no sé quién puso en el chat que había puesto un avance tecnológico. Dice, entonces tengo que realizar otra aportación. A ver, pero ¿cuál es el avance que pusiste? Porque, pues por ahí tenemos que empezar, ¿no? Entonces, si nos compartes cuál es el avance tecnológico que pusiste. Ah, los rayos X. Bueno, los rayos X tienen una historia también muy interesante, porque justamente cuando este científico Röntgen descubrió los rayos X, pues él estaba experimentando también otra cosa. Ahí hubo como una parte de suerte, ¿no? También. Entonces, me parece que los rayos X no es exactamente un avance meramente tecnológico, aunque está súper bien que lo hayas comentado, ¿no? Porque a veces nos quedan estas dudas. Pero yo creo que los rayos X se pueden quedar perfectamente bien. Bien, ahora, entonces decíamos que en la tercera participación hay que refutar, es decir, cómo poner un argumento en contra de por qué ese no sería el mejor avance científico. En la cuarta intervención nos tenemos que defender de esta postura. O sea, si nos dijeron que nuestro avance científico no era el mejor avance científico,
por alguna razón, simple y sencillamente nos tenemos que defender. Obviamente nos tenemos que defender también con argumentos, ¿no? O sea, tenemos que decir por qué estaremos nosotros en desacuerdo con lo que nos dijeron acerca de nuestro avance científico. Pero recuerden que aquí hay que dar también razones, ¿no? O sea, defenderse, pero con razones. Igual puede ocurrir que nos convenzan de que realmente nuestro avance científico no era tan bueno como nosotros creíamos y pues en ese sentido ya daríamos por aceptado la objeción. En la última aportación tenemos que redactar un párrafo de conclusión donde mencionemos los 3 mejores avances científicos de la historia de los que fueron planteados por nuestros compañeros o compañeras en el foro. ¿Y por qué los consideramos así? O sea, ya terminó, ya estamos a punto de cerrar la actividad y vimos que alguien mencionó, no sé, los rayos X, las vacunas y el desarrollo de los antibióticos. Entonces, en nuestra conclusión, ya nada más terminamos diciendo que consideramos que estos 3 que fueron mencionados, pues son los mejores y damos nuestras razones. Y ya, nada más, es lo único que hay que hacer, ¿no? Aquí, una de las preguntas que puede haber es, ¿puedo hacer todas las participaciones en un solo día? Bueno, es posible hacer todas las participaciones en un solo día, pero no es recomendable, porque si las haces en un solo día, es o porque ya tienes muy claro el tema y vas a hacer unas aportaciones buenísimas, porque ya tienes muy bien ubicados todas tus respuestas, o porque no te dio tiempo, lo vas a hacer el domingo en la noche, como caiga, y entonces, pues no tienes de otra, ¿no? Más que hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, ahí hay que tener otra vez mucho cuidado, porque si no cumplimos con los aspectos de la rúbrica, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener puntos menos. Y hay que recordar que es el último trabajo, bueno, es el de los últimos trabajos que tenemos que hacer. Y esto, pues, nos puede pues, debilitar un poco nuestro promedio final, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. La actividad en realidad no es complicada, es una actividad muy sencilla, pero sí es una actividad laboriosa. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar, escribir. Ahora, también no es necesario que hagan un escrito así súper gigante ni nada por el estilo. O sea, damos una buena explicación, lo revisamos, que se entienda, que esté claro, que haya buena ortografía, que haya buena redacción, y ya lo publicamos en el foro. No es necesario escribir una cosa inmensa, ¿no? O sea, algo breve está bien, pero lo que sí es importante es que esté bien fundamentado. Entonces, esto es en cuanto al foro de integración. Vamos con el proyecto integrador. El proyecto integrador, como les decía, es muy importante porque tiene la mayor parte del peso de la calificación. Y aquí en el proyecto integrador lo que tenemos que hacer es redactar un ensayo, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo vamos a redactar este ensayo. Para empezar, esta actividad, la actividad integradora del proyecto, vamos a descargar una plantilla que se llama Mis argumentos finales. Esta plantilla viene en un procesador de texto. Y vamos a ver, vamos a, vamos a revisar la plantilla. Ahí no sé si ya la estén viendo, si ya estén visualizando la hoja de Word. No, ok, entonces déjenme revisar.
Ahí creo que ya la pueden ver. Pero de todos modos, avísenme. Ah, perfecto, ya la pueden ver. Muy bien. Pues como pueden ver, esta es una plantilla. Son dos hojitas. O sea, son dos hojitas nada más. Así que hay que ponerle ganas, ¿no? Ya es prácticamente la última actividad. Entonces aquí debemos de elegir un tema que nos interese y que tenga repercusiones en nuestro entorno. Vamos a suponer, por ejemplo, que el tema es la violencia, ¿no? Eso se vale. Pero recuerden que el tema no es, por ejemplo, la tesis ni la hipótesis. O sea, el tema sí puede ser muy general. Si queremos nosotros hablar sobre la violencia, está muy bien, porque tiene repercusiones en nuestro entorno y puede ser de nuestro interés. Ahora, la cosa viene aquí en la segunda parte o en el segundo punto, donde dice, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque el problema de investigación ya no es la violencia o ya no es cómo resolver la violencia o alguna cosa así súper general, sino que ya tenemos que especificar qué es lo que queremos investigar. Por ejemplo, podría ser qué relación tiene el uso de drogas o de alcohol con el desarrollo de la violencia en mi comunidad. Ese tipo de preguntas son las que vamos a considerar como bien elaboradas. Recuerden que sean preguntas concretas que podemos investigar realmente en nuestro entorno. Si nosotros nada más le ponemos cómo resolver la violencia, esa es una pregunta que está mal planteada y este punto estaría calificado mal. ¿Por qué? Dirían, oh, pero es que yo sí puse mi problema de investigación. ¿Por qué me pone mal la nota? Bueno, pues porque la pregunta no está bien planteada. O sea, si tú estás preguntando cómo terminar con la violencia, esa es una pregunta que implica muchísimas cosas. Entonces, mejor vamos a centrarnos en un punto específico. Si tú quieres ver qué relación hay entre la violencia y el uso de drogas o el uso de alcohol, pues eso me parece bastante bien, porque ya sabemos a dónde vamos, a qué le tiramos, como decimos acá, ¿no? Pero algo tan general como cómo resolver la violencia, pues eso no, ni siquiera tiene sentido. O sea, sabemos lo que puede significar, podemos entender lo que significa esa frase, pero la verdad es que ni idea de con qué se relaciona ni por dónde empezar. Entonces, mucho cuidado con la pregunta de investigación. Luego, en 3 líneas, fíjense bien, en 3 líneas, no en una, no en 8, en 3. Escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Cuál es la preocupación que les genera? Nada más hay que poner eso en 3 líneas. Luego viene otra parte importante, la hipótesis. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Ahora, recuerden que la hipótesis es un enunciado que nos anticipa lo que vamos a concluir o a la conclusión a la que vamos a llegar en nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner algo imaginario, ¿no? Como hipótesis. Que el 45% de la violencia intrafamiliar se genera en el uso de alguna sustancia. Puede ser el alcohol o las drogas, ¿vale? O sea, fíjense bien, ahí ya estamos hablando de algo concreto. La hipótesis siempre tiene que ser algo concreto. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Ok? Y esto es muy importante. Por eso lo tenemos que establecer con mucha claridad. Luego,
escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema, ¿no? Pues obviamente, ¿con qué se relaciona el tema que tú estás queriendo investigar, ¿no? Si es, por ejemplo, el de la violencia, pues a lo mejor te sirve verlo desde el punto de vista de la psicología. Si es desde el punto de vista de las drogas, a lo mejor desde la química o de la criminología. Pero ahí tienes que, pues, hacer esta parte de investigación, ¿no? Luego dice, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Aquí hay que revisar los contenidos de la plataforma, porque recuerda que ahí viene la parte de técnicas documentales. La mayor parte de estas técnicas tienen que ver con la elaboración de fichas para recabar información o para resumir información. Entonces tú tienes que pues revisar esa parte. Ahorita vamos a ir a la plataforma para ver en dónde está y poner qué técnicas utilizas. Luego tienes que argumentar tu postura acerca de este tema. ¿Qué significa argumentar tu postura? Bueno, a lo mejor tú estás a favor de que se modifique la ley para que la violencia intrafamiliar sea atendida, no sé, de forma inmediata o haya prisión preventiva para quien esté acusado de violencia intrafamiliar o que se prohíba la venta de alcohol o de drogas para que se reduzca la violencia intrafamiliar. Eso depende completamente de lo que tú estés investigando, ¿no? Aquí yo te estoy dando así como una lluvia de ideas con base en lo que podríamos haber puesto acá, pero pues a lo que me refiero es que tú tienes que asumir una postura y, y describir cuál es esa postura, ¿no? No necesariamente tienes que estar de acuerdo o no con algo. Puedes estar a favor, por ejemplo, de que se modifique la ley en cierto sentido y pues en ese caso tendrías que explicar qué significa eso y cómo ayudaría, ¿no? No hay extensión mínima ni máxima aquí. Simple y sencillamente tenemos que ver un argumento. Es decir, que plantees un argumento. ¿Por qué? ¿Por qué debería de importarnos esta cosa que tú estás planteando? Luego viene, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura, premisas y conclusión. Fíjate bien que aquí sí está diciendo usar la estructura, premisas, conclusión. ¿Esto qué significa? Que vas a poner premisa 1, premisa 2 y conclusión. Y esto lo vas a poner 3 veces, ¿ok? Esto ya lo estuvimos viendo durante las 3 semanas anteriores. Esto ya debe de estar más o menos claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar información en las fuentes que utilices y sacar 3 argumentos sencillos, ¿no? En el punto 9 tienes que elaborar una cuartilla de ensayo a partir de tus argumentos. Es decir, lo que tú pongas aquí en estos 3 argumentos, lo desarrollas en forma de ensayo. Y ya, ese también ya hicimos un ejercicio, entonces no debe de costar trabajo. Y la parte final es grabar un audio de máximo 2 minutos en el que expongas alguno de tus argumentos y lo defiendas, ¿no? Ya, nada más. Esa última parte. Entonces, como puedes ver, tampoco es como súper complicado esto. Por eso les decía yo que la cuestión es que en las 3 semanas anteriores estuvimos practicando cómo hacer esto de las premisas y la conclusión, cómo grabar un audio, cómo elaborar un pequeño ensayo. Y ya ahorita lo único que tenemos que hacer pues es abordar el tema que nos interese y cumplir con lo que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces, estas son las 2 actividades principales ya para finalizar. Y aquí no sé si tengan alguna pregunta específica que quieran que contestemos de una vez.
porque ahorita, bueno, ahora sí que es el momento para hacer las preguntas. Recuerden que ya son las últimas actividades. Cerramos el domingo y nos vamos un rato a descansar. Entonces, pues bueno. Yasmin, ¿quieres compartirnos algo? Maestro, a mí me quedó la duda en el proyecto final, en el tema. ¿Puede ser entonces cualquier tema? Sí, el proyecto final tiene esta característica. No especifica ningún tema. Entonces es completamente libre. Y esto también se hizo como para estimularles a que sea realmente algo que sí les interesa, ¿no? Como ustedes pueden ver, no es una investigación. O sea, ustedes realmente no están investigando nada. Están diciendo cómo plantearían esa investigación. Entonces es como un esquema. Eso es más sencillo, porque no tienen que ir a hacer encuestas, no tienen que salir a campo, ni siquiera tienen que investigar tanto, o sea, tienen que seleccionar dos disciplinas desde donde vean el problema que quieren abordar, pero en realidad pues es buscar en internet a ver dos textos que sean confiables, que hablen sobre esto, a ver algunos puntos que vengan ahí platicarnos sobre ellos en el ensayo, ¿no? Que es una cuartilla de más. Si ustedes recuerdan, el último ensayo que hicimos eran 2 cuartillas completitas. Ahorita nada más es una cuartilla, entonces mucho más fácil. Doris. Bueno, de ese del proyecto integrador, ya explicó, pero de la participación 3 del foro de integración no me queda muy claro. Ok. En el foro de integración nada más tenemos que participar 5 veces. En la primera participación tenemos que responder la pregunta generadora. ¿Cuál consideramos que es el mejor avance científico y por qué? Esa es la primera participación. En la segunda, tenemos que buscar alguna fuente confiable donde se hable de ese tema. Por ejemplo, si tú abordaste el tema de las vacunas, tienes que buscar algún artículo de biología o de medicina donde hable sobre el desarrollo de las vacunas. Puedes buscar como historia de las vacunas, hay muy, muy buenos artículos sobre eso. Nada más agarras uno, lo lees rápido y ves ahí algunos puntos que sobresalgan o que te interesan, algunos datos, estadísticas, donde se menciona el beneficio y eso nos lo platicas. En la tercera aportación, tienes que refutar a alguien. Por ejemplo, si alguien dijo que el mejor invento era, no sé, vamos a poner la máquina de vapor, tú puedes ir y refutarlo y decirle, oye, la máquina de vapor ni siquiera es un invento científico, es un invento tecnológico, ¿no? Entonces, como no estaría de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Ya. Pero dimos la razón, ¿no? O sea, estamos diciendo por qué. En la cuarta nos tenemos que defender. Si nos tocó a nosotros que nos atacaran y nos dijeran, es que el invento o el avance que tú pusiste, la verdad es que no es el mejor, entonces nosotros tenemos que contestarle, ¿no? Y si estamos de acuerdo con que no es el mejor, pues ya nos convencieron. Y tenemos que explicar también por qué nos convencieron. Si no estamos de acuerdo, le tenemos que contestar y decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dices porque sí es el mejor avance por esto y esto y esto. Y en la última, tenemos que hacer como un recuento. ¿Cuáles son los 3 avances de los que mencionaron nuestros compañeros en el foro que nos llamaron más la atención? Y poner eso, yo estoy de acuerdo en que tal y tal y tal son los mejores avances por tal y tal y tal. Y se acabó. Doris. Ok, yo tengo otra duda. Lo que pasa es que el proyecto integrador yo lo estoy haciendo basándome también en el foro de integración. Sí. Y ahorita lo que entendí es que puede ser otro tema. Puede ser, pero no es necesario que sea. O sea, si tú estás utilizando la información para los dos, es completamente válido. Completamente. Muy bien. Uh-huh. Ok. Sí, gracias. Ok. Diana. Sí, yo tengo duda en donde dice que hay que escribir las 2 ciencias. Ahí,
¿tengo que poner nada más política y economía o tengo que explicar el punto de vista de cada una? Algo intermedio. O sea, no basta con que pongas política y economía. Tienes que explicar por lo menos en un chiquito, en una línea chiquita, pues cuál es la relación, ¿no? Que tiene. O sea, eso sí, no es necesario que elabores todo un párrafo y explicando todo el rollo, pero sí que tiene que ver, ¿no? O sea, porque mencionar las dos ciencias no funciona. Entonces, nada más algo pequeñísimo, ¿cómo está relacionado? Y ya, con eso es suficiente. Ah, ok, está bien, gracias. Perfecto. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, de todos modos tenemos una sesión el viernes. Probablemente también la hagamos por este medio, ya para terminar. Y si surgieron más cosas en el transcurso de que ustedes estuvieran participando en el foro y redactando sus trabajos. Entonces, si quieren, ahorita lo dejamos aquí. Y el viernes, si hay alguna cuestión importante que abordar, pues ya la platicamos, ¿no? Entonces, nos estaríamos viendo el viernes. Yo les mando la liga. Muy buenas noches y que estén muy bien. Gracias. Buenas Buenas noches a noches, todos. gracias. Buenas noches a todos. Gracias, profe.